Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de la serie Hechos Históricos de Quintana Roo, México y el Mundo. En esta ocasión y con motivo del 56 aniversario de la Escuela Eva Sámano de López Mateos, que como ustedes saben es un centro de estudios de bachillerato técnico, vamos a tener un programa especial, un programa dedicado a recordar parte de la labor del gobernador Aarón Merino Fernández durante la presidencia de Adolfo López Mateos, que le dio impulso a la educación, con quien se creó el libro de texto gratuito, la Conalitec. Vamos a ver este interesante programa, acompáñenos. En 1958, el presidente de México, licenciado Adolfo López Mateos, nombró gobernador de Quintana Roo al ingeniero agrónomo de origen poblano Aarón Merino Fernández, quien desempeñó el cargo de 1959 a 1964 e impulsó el desarrollo del territorio, instaló alumbrado público ornamental, dotó de agua potable a Chetumal y otros poblados, construyó edificios públicos, entre los que destacan la Aduana Marítima Internacional, el Cine Teatro Leona Vicario, el Palacio Municipal y la Escuela de Capacitación para el Trabajo Eva Sámano de López Mateos. Un día, el gobernador Merino Fernández le platicó a su compadre, don Antonio Jándal Marzuca, la idea de edificar una escuela que permitiera a los jóvenes de la localidad tener las herramientas básicas para enfrentarse a la vida de manera digna e insertarse al desarrollo de la entidad. Es que mi padre adoraba a los niños y tenía un equipo de niños para jugar béisbol en Ixcalac. Él organizaba eso y manejaba la planta eléctrica que el gobierno le pagaba. Era de él, pero no era, prendían a las 6 de la tarde y se apagaba a las 10 de la noche. Entonces mi papá se dedicaba a los niños, le gustaban mucho los niños. Don Antonio Jándal, entonces director del recién creado Instituto Nacional de Protección a la Infancia, INPI, en el territorio, y que se preocupaba por la niñez y juventud, decidió otorgar en donación el terreno que había sido su casa familiar, ubicado en las avenidas Otompe Blanco y 16 de septiembre. Estaba pegadita a la iglesia del Sagrado Corazón. Ahí estaban mis abuelos. Estaba un hermano de mi papá que brincó una gallina y lo asustó y le dio como un paro al muchacho. Se puso muy malo su hermano de mi papá. Y esa casa, todos llegábamos allá. Y entonces cuando don Aarón dijo que él deseaba estaba buscando algo para los niños, dijo mi papá, ¿por qué lo buscas si yo te lo puedo dar? Le dice. Ahí nacimos nosotros y te lo doy con mucho gusto, compadre, le dice. Y entonces le dijo, te lo voy a dar. ¿Y cómo le vamos a poner? Pues dice mi papá, Eva Sámano de López Mateos. Correcto, dijo don Aarón, perfecto fue esa palabra, dice. La sinergia de dos hombres, el gobernador Merino Fernández y don Antonio Jándal Marzuca, hizo posible la concreción del centro educativo Eva Sámano de López Mateos, que era un reclamo social en virtud de que el territorio crecía, se desarrollaba y requería mano de obra capacitada para atender sus necesidades. El centro educativo se edificó y fue inaugurado el 15 de enero de 1962 como Escuela de Enseñanzas Especiales, tal como lo consigna la revista Superación de enero de ese mismo año, editada por la Escuela Secundaria Adolfo López Mateos, que obra en la Casa de la Crónica de Chetumal, profesor Ignacio A. Herrera Muñoz. La propia señora Eva Sámano, en su calidad de presidenta del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, INPI, develó la placa conmemorativa acompañada de su esposo, el presidente de México, y el gobernador Aarón Merino Fernández. En esta ceremonia tan importante,
correspondió a las alumnas de la Academia Particular de Corte y Confección Leona Vicario, la primera de su tipo incorporada a la SEP en Chetumal, fundada en 1960 por la señora María Martínez de Silva, formar parte del comité de recepción para el presidente Adolfo López Mateos y su esposa. Bueno, en esa época Chetumal era muy chico, teníamos la parte de la zona norte que le llamábamos el cerro, y la parte del centro, entonces supuestamente estábamos alejados. Pero en esa ocasión mi mamá tuvo la certeza de inaugurar la Academia de Corte y Confección, la primera en esa época, con el conocimiento que tenía ella y buscando cómo consolidar bien en la academia, la registró ante la Secretaría de Educación, incorporada a la Secretaría de Educación. Desfilábamos en esas épocas y todo, y a la hora que ya el gobierno de don Aarón Merino decide formalizar la educación, construyen la escuela Eva Sámano de López Mateos y nos toman en cuenta, invitan a la academia y estuvimos ahí recepcionando al presidente Adolfo López Mateos para la inauguración de la escuela. Desde el día de su inauguración, el hoy Centro de Capacitación Técnica para el Trabajo y de Educación Media Superior, Eva Sámano de López Mateos, ha cumplido la función de formar de manera integral a la juventud y a la clase trabajadora, contribuyendo con ello al desarrollo dinámico de nuestra entidad. Esta institución nace por es un sentido social. La necesidad de generar gente capacitada en trabajo. Así nace la institución. Empieza como centro de capacitación para el trabajo. Al nacer, las carreras que empieza a ofertar eran las carreras que eran necesarias en ese momento. Pintura de belleza, modas, secretariado, se incluye después contador, que eran carreras terminales sin bachillerato, pero que le permitían a las personas que ingresaban tener la posibilidad de ejercer un trabajo. Posteriormente la misma sociedad demanda ya algo más de la propia institución y se empieza a gestar la aparición del bachillerato. Esto se concretiza en el año de 1994 y se empieza a trabajar la transformación de ser un centro de capacitación técnica para el trabajo a un centro de capacitación técnica para el trabajo y de educación media superior. Empieza a ofertarse carreras que empezaron a tomar forma con el desarrollo del Estado. Durante mucho tiempo, la escuela Eva Sámano fue considerada como la máxima casa de estudios debido a que en el territorio solo se impartía educación primaria y secundaria. El futuro se vislumbraba alentador para los quintanarroenses que podían cursar carreras breves como corte y confección, cultora de belleza, secretaria taquimecanógrafa y auxiliar de contabilidad. Esta última posteriormente cambió su denominación y plan de estudios por la de contador privado. Los directivos y docentes fundadores de este centro educativo en su mayoría eran profesionistas que se desempeñaban de manera exitosa en la iniciativa privada y en la administración pública. Llegué por medio de una amiga mía que yo arreglaba, que yo peinaba, que se llama Luz Elías. Ella vive en Cancún. Ella era la maestra en esa época y me pidió el favor que yo la supliera y entré a suplirla, estuve supliéndola mucho tiempo, de esa manera empecé. Yo tenía 15 años, era el 65, en el 65 entré a suplirla. Sí, por eso me costó muchísimo trabajo, porque para empezar yo estaba saliendo de la academia, yo estudié en México, entro de golpe a trabajar con un grupo de 30, 35, 40 alumnas, como dices, habían señoras hasta de 40, 30, 35 años,
no sabía yo qué hacer. La verdad me costó muchísimo trabajo. ¿Quién me ayudó? Mi directora, la señora, la profesora Esther Quiroz. Ella fue la que me ayudó porque verdaderamente me costaba mucho trabajo. Que me hicieran caso sobre todo porque me tomaban, ni siquiera me tomaban en cuenta. Era algo terrible para mí, pero bueno, me costó y lo logré.